ayudan mucho a la programación. Generar, por decirlo, subrutinas que permiten concentrar parte de nuestro código en forma de un solo bloque de instrucción, de tal forma que el programa principal, por decirlo, está compuesto por bloques de función más simples. Ok, bien, voy a explicar la idea. Bueno, ok, así que vayan tomando nota. En el entorno del PLSS CMS nos encontramos con diferentes tipos de estructuras. Estas estructuras nos permiten organizar nuestro código, ¿de acuerdo? Así que, por ejemplo, en este momento hemos aprendido a que el programa principal, por decirlo, se almacena en un llamado bloque de organización. Este bloque de organización, abreviado OB1, bien, en este bloque de organización se supone que se concentran las instrucciones del programa en escalera. Así que la forma en que opera es como sigue. El PLC procesa la primera línea de código, la segunda, la tercera, y así. Cada una de las líneas de un programa escalera hasta llegar a la última instrucción y se repite el ciclo. Vale. Bueno, esto será, por decirlo, el flujo normal de un programa, pero también es posible implementar subrutinas. Las subrutinas, al igual que en los microprocesadores o microcontroladores, interrumpe momentáneamente la ejecución del programa principal para ejecutar un código que esté definido en una subrutina. Estamos, me siguen. Está bien. En este contexto tenemos dos tipos de subrutinas que podemos implementar. Bueno, llamémoslas subrutinas o funciones. Hay dos tipos. Uno son los llamados bloques de función, abreviados FB. Y otros son las funciones abreviadas FC. Como dije, este tipo de estructuras contienen segmentos de código que representan, por decirlo, un salto desde la ejecución del programa principal. Por ejemplo, aquí tenemos la función identificada con fc2. Ok, digamos que ya está el programa principal OB1. Este programa principal está compuesto por instrucción 1, instrucción 2, 3, 4. Cuando llegamos a este punto, en este nivel,
Existe un bloque de función que realiza la llamada a la función fc2. Entonces, lo que ocurre es que el código realiza un salto hacia el código que está definido en la función fc2. El fc2 viene a ser entonces código en lenguaje de escalera. ¿Y cuál es la razón por la que deberíamos usar una función? Pues la respuesta la encontraremos si nos preguntamos qué propósito tienen las funciones en los lenguajes de programación de alto nivel. Por ejemplo, en el lenguaje C, ¿para qué usamos funciones? Por un lado, es para, ¿cómo se dice?, encapsular cierto código. Es decir, un código que puede ser grande se puede reducir en una idea de lo que es entradas y salidas que se procesan dentro de la función. Okay. De esa forma, en nuestro programa principal existe únicamente una llamada a la función en lugar de poner un montón de código. Esto al final, el programa principal nos ayuda a comprenderlo e interpretarlo más fácilmente. Y en segundo lugar, usar funciones también nos permite reutilizar código. ¿Esto qué significa? Significa que si hay código que se repita en nuestro programa, pero con diferentes parámetros, entonces podemos reutilizar código si implementamos funciones. Me explico, me siguen. Ok, bien. Pues en este contexto tenemos dos categorías de funciones diferentes. Como dije, tenemos las llamadas funciones abreviadas FC y los llamados bloques de función llamados FB. ¿De acuerdo? Las funciones de manera llana básicamente es segmentos de código que no almacena variables, mientras que un bloque de función será, por decirlo, si combináramos lo que es una función y le agregamos la capacidad de almacenamiento de memoria que nos proporciona un bloque de datos. Recordemos que los bloques de datos son variables que nos permiten almacenar datos estructurados. Creo que, mejor vamos al portal para aclarar las ideas. Vamos a hacer un ejemplo súper sencillo. Aquí tenemos un proyecto ya creado. No sé, digamos que nuestro programa requiere que se calcule el volumen de un cilindro. Bueno, si quisiéramos calcular el volumen de un cilindro, primero estaríamos pensando en implementar una operación matemática, una función matemática, ¿verdad? Okay. Así que échenle un ojo.
Aquí en las instrucciones del PLC tenemos las funciones matemáticas. Tenemos las instrucciones clásicas, suma, resta, multiplicación, multiplicación, división, módulo, complemento de dos, incremento, decremento, valor absoluto, bueno, etcétera. Pero aquí tenemos una función que se llama calcular. Esta función nos permite pues, establecer una función matemática. A ver, Dana, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro en términos de su diámetro y su altura? Mm, que solo que tú lo pones en función del radio. Si fuera de metro, será simplemente sustituir radio al cuadrado por el diámetro al cuadrado entre 4. Vale. Ok, bueno, vamos a ver. En esta instrucción, primero que nada, tenemos que especificar qué tipo de valor de salida entrega la función. A a ver, Arturo, ¿qué tipo de dato será el que le podremos asignar a la variable de salida de esta función, considerando que es una variable para cuantificar el volumen de un cilindro cualquiera? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, vamos a seleccionar el tipo de dato real. Recordemos que en entidad portal, el tipo de dato real es el que corresponde a una variable de punto flotante. Ok, ahora, si le damos doble clic a la instrucción, aquí podemos declarar la función que deseamos implementar. Pero ojo, en este caso, la, los cálculos se realizan tomando en cuenta los nombres de las variables que están definidas en el bloque. Aquí está, me refiero al que es N1 o N2. Así que supongamos que N1 corresponde al diámetro, ¿de acuerdo? Así que tendremos
Sí, una parte mala es que no podemos usar valores constantes. Tanto las constantes como las variables deben definirse dentro de las entradas de la función. Así que vamos a agregar una nueva entrada. Digamos que la entrada 3 la utilizaremos para establecer el valor de pi. Rayos, ¿saben qué? Como estamos otra constante más entre 4, mejor, ¿qué les parece si declaramos el volumen en función del radio? De esa forma, in1, que es r por in1, tenemos r al cuadrado, por in3, que es el valor de pi, por in2, que es el valor del volumen. Ya está. Que ahora vamos a crear las variables con las que vamos a trabajar. A ver, César, ¿me ayudas? Dale una referencia de memoria para la variable radio 1 que corresponda a un tipo de dato real. Gracias. Ok, pues estoy de acuerdo. Recordemos que la letra D nos ayuda a definir un espacio de memoria de 4 bytes, el cual es consistente con el tipo de dato real. Ok. Si arrastro la primera celda de la dirección de memoria, puedo obtener en automático otras referencias de memoria consecutivas. También voy a declarar otras variables, radio 2, altura 2 y volumen 2. ¿De acuerdo? Regresamos al programa principal. Digamos que de esta manera estaríamos pues, calculando lo que es el volumen para un cilindro que tuviera el radio 1 y altura 1. Ahora, ¿qué tal si también nos interesa que se activen algún par de, digamos, alarmas cuando el volumen exceda cierto valor
Para ello estaremos implementando una comparación. Vamos a buscar las funciones de comparación. Acabo de definir 4 variables nuevas. Estas nos servirán para indicar marcas binarias que señalicen una alarma de nivel alto, una alarma de nivel bajo. Estamos. ¿Me siguen? Ok, bueno. Entonces, la alarma de nivel alto se activará cuando el valor de volumen sea mayor o igual a 200. Aquí el punto es que tenemos un código así muy simple en el que calculamos el volumen de un cilindro a partir de un radio y una altura. Y de acuerdo con el valor de ese volumen, estaremos comparando contra valores definidos. Y sobre eso se activarán unas salidas. Estamos, o sea, como dije, es un código muy sencillo. ¿Y qué tal si necesitamos que se realicen las mismas operaciones, pero para otro valor de radio y de altura? Entonces, ¿qué haríamos? Pues lo más obvio es repetir todo este código. Para el caso de dos cálculos, es, por decirlo, factible. Pero ¿qué tal si tuviéramos que implementar estos cálculos para 4 casos diferentes? Entonces, así como que es evidente que si definimos una función que realice todo este código, no servirá de mucho. Así que vamos a ver cómo podremos reemplazar este código y convertirlo en una función. Así que síganme. Ubicamos la carpeta bloques de programa. Vemos que hay un botón que dice agregar nuevo bloque. Le damos doble clic y seleccionamos lo que es función. A la función, por conveniencia, lo llamaré volumen cilindro yo bajo ALM de alarma. Ok, le doy a aceptar. A continuación, vamos a notar dos cosas. En primer lugar, que se acaba de agregar un icono nuevo y también una ventana nueva para el código. Solo que en este caso olvidé seleccionar
que la función queremos declararla en código escalar. Voy a modificarlo. ¿Sabe qué? No me permite modificar, así que tendré que borrar la función. Voy a repetir el procedimiento, pero esta vez vamos a asegurarnos que el lenguaje de programación sea Scala. De acuerdo. Le doy clic en aceptar. De esta forma tenemos una función que podemos definir utilizando el lenguaje Scala. Sí, una parte importante comprende la llamada interfaz del bloque. Esta interfaz a veces puede estar como compactada. Con este botoncito podemos manipular que se expanda o se contraiga la interfaz del bloque. Esta interfaz del bloque nos permite describir a modo de caja negra cuáles serán las entradas y las salidas a la función. Okay. ¿Qué entradas tenemos? Por ejemplo, nos interesa la radio. Le asignamos el tipo de dato, también la altura. También vamos a incluir lo que sean los límites alto y bajo de las alarmas. Y como salida tendremos tres variables que son el volumen, la salida de alarma alta y la salida de alarma bajo. Ok, así que a modo de caja negra, la función tiene cuatro entradas y tres salidas. Como ya tenemos nuestro código definido, podemos copiarlo desde el programa principal. Solamente que haremos algunas modificaciones. Vamos a borrar las referencias a las variables en las instrucciones. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, aquí nuestro objetivo es que el cálculo se haga ahora tomando como referencia la, la entrada definida dentro de la función. Ok, que es el radio. Ok, entonces, esta es la diferencia, porque ahora lo que es radio y altura es lo que se toma, el valor que se toma desde el puerto de entrada a la función.
Pues esto es aquí. Los límites de comparación los tenemos fijos. Podemos hacer que estos límites de comparación sean ajustables si los relacionamos con los puertos de entrada de la función. Me explico. Así que vamos a reemplazar la referencia. La sesión Zoom está por terminar. Vamos a reconectarnos, por favor.